con tumefacción articular. ¿De la palpación? No, tumefacción quiere decir que está edematizado. Edema es, mira, es un sí. Movimiento. Pérdida de los pliegues. Simplemente pérdida de los pliegues, porque ustedes no van a ver edemas marcados, sino que el borramiento de los pliegues se llama. Y van a ver, puede estar así, porque no va a estar edematizado como tal, porque estamos hablando de articular, estamos hablando de cutáneo y subcutáneo. Entonces, hay ciertos datos que ustedes deben saber mirar. Por ejemplo, esto es una forma que ustedes deben mirar. ¿Cómo una tumefacción un edema articular? Ustedes tienen que mirar una imagen para que se les pueda totalmente borrado eso. Después también tenemos muchos datos laboratoriales. ¿Por qué este caso clínico? Este caso clínico es clínico, laboratorial y por imagen. Yo necesito los tres para hacer el diagnóstico. Este es un artículo inflamatorio. Necesito tener radiografías positivas, laboratorio positivo y una clínica sugestiva. Ahí necesitamos tres. O sea, ustedes no van a llegar al diagnóstico simplemente haciéndole preguntando al paciente. Entonces, todo eso ustedes deben saber que hay métodos auxiliares diagnósticos y que necesitan, o sea, patologías que necesitan tres pruebas de diagnóstico. Bueno, ahora, ya volviendo a lo que va a ser nuestro módulo. Nosotros vamos a empezar con cardiología. El primer módulo de medicina interna 2 es cardiología. Cardiología es una enfermedad, o sea, es una especialidad bastante amplia. Vamos a tener que hablar de hipertensión, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, arritmias, cardiopatía isquémica. O sea, y varios, o sea, dentro de lo que es cardiología es muy variado, es muy heterogéneo todo, pero hay tres cosas que ustedes no deben saber que se aplica para todo: el examen físico cardiológico, electrocardiograma e imagen. Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a dar la primera clase de hoy, va a ser todo lo que es semiología para que se vayan recordando un poquito semiología cardiovascular, porque todas las patologías van a tener que hacer diagnóstico de semiología cardiovascular. Pero la semana que viene, el próximo martes, tenemos clase. ¿Cuándo es que es feriado? Es un feriado, 30. Martes. Hoy es martes. Perdón, una semana, doctora. 30, el miércoles es un feriado. ¿Cuál es el feriado? Perdón. De la ciudad, algo de 30 creo que es. De esa ciudad. Sí, de Salto, del 30. Aniversario de 30 Salto. años. Ah, yo no sé. Aquí, acá. Salto, Creo los que Saltos. sí. Pero Sí, no va a haber clase en la facultad, que es lo que a usted le interesa. Bueno, entonces, hoy vamos a dar todo lo que es semiología. La semana que viene van a traer un electrocardiograma. Van a imprimir un papel de electrocardiograma. Se pueden bajar de cualquier imprimir, pero lo que yo quiero es un electrocardiograma mudo. Solamente los cuadraditos, un papel de electro. Solamente eso. Para que podamos ver todo lo que es el electrocardiograma. Entonces van a imprimir eso, van a traer, y la semana que viene vamos a dar todo lo que es el electrocardiograma e imagen, radiografía y electrocardiograma. Entonces yo quiero que ustedes aprendan, porque lo primero que vamos a hablar son las patologías que necesitan diagnóstico con el electrocardiograma, arritmias y cardiopatía isquémica. Entonces, para saber diagnosticar arritmia, por lo menos tenemos que tener un conocimiento básico del electrocardiograma y también otras patologías. Entonces vamos a ver un poquito lo que era cardiología, semiología cardiovascular. Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir un dato clínico, un motivo de consulta cualquiera que puede orientarles a ustedes que sea una enfermedad cardíaca? Dolor torácico. Dolor torácico.
Edema. Edema Membros inferiores. en miembros inferiores. ¿Sería bilateral o...? Y ahora vamos a ver. Ustedes ven la hora que tienen que haber visto. Después, Ingurgitação jugular. ingurgitación jugular. ¿Qué más puede ser? Hepatomegalia. Puede ser. Un dato, motivo de consulta. Vamos a ponerle acá, pero no está mal. Bueno, entonces, primero, dolor precordial. El motivo de consulta más frecuente es generalmente van a tener dolor precordial. Ahora ustedes deben saber, más adelante van a saber cómo es el dolor precordial cardiológico. Porque el dolor precordial puede ser cardiológico, por infarto, pericarditis. O sea, hay un montón de causas de dolor precordial. Después, alguien me dijo opresión precordial. ¿Quién dijo opresión precordial? ¿Qué es opresión? Sensação de artrite. Bueno, sí, es una sensación de un paciente siente una presión o como ustedes dicen a nivel torácico. Pero justamente está bien que me hayan dicho eso porque el paciente refiere así como ustedes dicen. Una opresión o una pesadez torácica. Cuando ustedes le interrogan al paciente ya se habrán dado cuenta que el paciente usa términos que nosotros tenemos que traducirlo en términos médicos. El paciente no dice opresión o disnea, dice dificultad para respirar luego, sino falta de aire. Tenemos que saber a qué se refiere eso. También hay términos ambiguos que el paciente usa que no nos sirven. Entonces ustedes deben saber cuando les dice esto, por ejemplo, ustedes tienen que tratar de interrogar bien qué es opresión para esa persona. Porque para mí opresión puede ser otra cosa, para ese paciente puede ser otra cosa. Entonces cuando ustedes tienen términos ambiguos, pregúntenle, pero ¿qué es? Porque vos podés asumir que sea que el paciente sí es una opresión porque el dolor torácico y químico es opresivo. Pero nosotros no sabemos si el paciente esa opresión usa de la misma manera que no tiene que ser. Entonces cuando ustedes interrogan si hay términos así que no sean muy determinantes, pregúntenle y les expliquen qué es opresión, cómo es tu dolor. O sea, traten de interrogar nuevamente, no asuman de que una opresión porque el paciente puede utilizar términos errados y ustedes lo utilizan como un término de dolor opresivo. Y la disnea. Acá es importante que ustedes ya empiecen a manejar términos, que ya van a ser médicos. Disnea, cuando nosotros hablamos de disnea, ustedes tienen que saber de arriba los tipos de disnea. No solamente disnea, ¿cuántos tipos de disnea ustedes conocen? Disnea de esfuerzo, disnea de reposo, disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna. Entonces, cuando ustedes hablan, tienen que utilizar, ustedes ya manejan. O sea, aprendan, practiquen ya utilizar esos términos. Porque si yo vengo y te digo, mi paciente tiene disnea paroxística nocturna, ¿con qué le vas a relacionar? Mi insuficiencia cardíaca. Porque entienden, pero si yo te digo disnea, cuando mi paciente tiene disnea, ¿qué vas a pensar? Puede ser neumonía, puede ser insuficiencia cardíaca, cualquier situación. Si vos no sabes qué tipo de disnea es, o sea, si es una disnea de reposo, disnea de esfuerzo, no saben. Entonces, cuando ustedes hablan de disnea, traten ya de decir que es disnea de reposo, disnea con la actividad física o disnea progresiva. La disnea progresiva es la que empezó con la actividad y se fue instalando en el reposo. O ortopnea o disnea paroxística nocturna. Trepnea también la disnea que está en el decúbito lateral. Entonces, usen los términos ya correctos. Por ejemplo, vamos a ver una radiografía. Es el interno. ¿De qué? Y una radiografía. Una vamos a ver una radiografía de tórax. Ver una radiografía de abdomen. Aprendan a utilizarla porque ustedes ya deben practicar esos términos. Edema de miembros inferiores. O edema de miembro inferior. Pero derecho o izquierdo. Pero si es miembros inferiores ya sabemos que es cardiológico. Entonces, cuando ustedes usan estos términos, ya saben que hay muchos tipos de edema, vamos a decir, por cuáles posibilidades de edema o de disnea ustedes tienen que ver. En inclinación de hepatomegalia, sí, en inclinación cardiológico, la hepatomegalia es un poquito más complejo porque puede ser cardiológico y no cardiológico, en el contexto de un paciente. Entonces, todas estas son posibilidades diagnósticas de patologías cardiológicas. Y hay otras patologías que son, o sea, otros signos
palpitaciones, también que es un motivo de consulta. ¿Qué es palpitación? Palpitación es la sensación de tener taquicardia. Siento que palpita mi corazón, pero yo puedo tener taquicardia cuando mi frecuencia cardíaca está por encima de 100, o puede ser que sea una sensación nada más. Porque hay pacientes que me dicen, yo tengo palpitaciones, yo tengo taquicardia. Y pues yo lo controlo y tiene 68. El paciente no está con taquicardia, sí está con palpitaciones, que es una sensación de tener taquicardia, esa es diferente. Entonces, uno de los motivos de consulta también es palpitaciones. Bueno, ¿qué es lo que nosotros evaluamos a nivel cardiovascular? La evaluación integral del corazón. Todo. El corazón tenemos que evaluarlo de manera integral. Vasos, venas y arterias. Deben ser practicados en todos los pacientes, independientemente de la causa. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el paciente viene por dolor abdominal. Puede ser que sea una patología cardíaca, ¿sí o no? Un paciente viene con dolor epigástrico. Olha, depende Puede. do plano de serradia. ¿Eh? Depende do lado da serradia. No. Poder radiar para o lado esquerdo, sim. Mas confirmado, não? Tu lado izquierdo, tu hipocondrio derecho, izquierdo. Ah, sim, perfeito. Bueno, entonces sí, puede ser. A lo que yo voy es que ustedes deben hacer un examen, porque una de las causas más, uno de los motivos más, una de las presentaciones que tienen más frecuente es el infarto de dolor epigastrio. El primer síntoma más frecuente es el dolor precordial, el segundo síntoma más frecuente es el dolor epigastrio, y está infartando al paciente. Y hay ciertas patologías torácicas que tienen repercusión abdominal y ciertas patologías abdominales que tienen repercusión torácica. Entonces siempre tienen que ver que sea un examen físico general. Bueno, todo examen físico cardiológico tiene que tener condiciones ambientales adecuadas, el paciente tiene que estar relajado, etcétera, etcétera. Maniobras de exploración, posición del paciente examinado. ¿Cuáles son las 4 maniobras de exploración? Detección, palpación, percusión y ocultación. Para percusión nosotros usamos mucho en cardio. Motivo de consulta: la arritmia, puede ser de esfuerzo, de reposo, de apnea, de mejor todos son cardiológicos. El dolor precordial, nosotros tenemos que ver. El dolor precordial, ustedes tienen que saber que es semiológico. ¿Qué es la semiología del dolor precordial? ¿Cuál es la semiología del dolor líquido? ¿Qué preguntamos? Acá está, haciendo localización y radiación característica. Y esto es lo más grande, lo más difícil. La duración. Cuando ustedes ya están en la parte de cardiopatía isquémica, o sea, si es dolor precordial, normalmente ustedes le preguntan: ¿hace cuánto que le duele un dolor epigástrico? ¿Hace cuánto que le duele? Pero no es un dato muy importante, que le dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no es muy importante, es algo que sea algo muy determinante, ¿verdad? Pero para la cardiología sí es importantísimo la duración del dolor precordial. Si dura 5 minutos, solamente duró 5 minutos, puede ser una angina, si dura más, puede ser un infarto. Entonces, hay ciertos datos que ustedes ya tienen de base. Al decir que es la semiología del dolor, pero hay ciertos datos que son mucho más importantes. Acá es importantísimo la irradiación. Es importantísimo. Para todos los dolores es importante la irradiación, ¿verdad? Pero acá, si usted me dice: me duele acá, me irradia el brazo izquierdo o mandíbula, que ya más o menos se van a un infarto. Igual la duración. Factores que alivian la exacerban. Por ejemplo, el paciente, el dolor precordial empeora con la actividad física y mejora el reposo. Entonces, ciertas características que son mucho más importantes, de hecho que todo es importante, repito, pero ahí tiene más valor, sobre todo el tiempo acá. Las palpitaciones, ver si, o sea, palpitaciones o taquicardia, entiendo ver si aparece en reposo, porque yo puedo tener taquicardia o sensación de taquicardia en reposo o con la actividad física o después de consumir un fármaco, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos que ver eso e indagar, no solamente quedarnos con palpitaciones, quedarnos con disney y quedarnos con dolor. ¿Sí? ¿De cuándo son?
evaluar bien lo que es semiología como tal. Y también otro dato importante. Acá, edema, la evolución, hace cuánto tiempo. Sobre todo esto, las características, localización, simetría. Ahora, la pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia, que es síncope en cardiología, es importantísima. Hay muchas patologías cardiológicas que producen síncope o pérdida de conciencia y no es un dato neurológico. Porque si ustedes tienen un paciente que se va por síncope, ¿qué van a pensar? Que es algo neurológico. Pero las cosas más frecuentes de síncope son cardiológicas. Entonces no son datos propiamente cardiológicos, no digo que son propiamente cardiológicos, pero son de origen cardiológico. Bueno, y interrogando ya, estamos motivo de consulta, enfermedad actual. Entonces, ahí tenemos que historia clínica. La enfermedad actual quiere decir que es el interrogatorio sobre los motivos de consulta, o sea, semiología del motivo de consulta. Cuando ustedes redactan lo que es antecedentes de la enfermedad actual, la historia clínica, ¿qué es lo que hace? Describir el dolor precordial del paciente. Ahí aplican semiología, van a aplicar ALICE. Y entonces, la enfermedad actual es la descripción semiológica del motivo de consulta. No me interesa, repito, no me interesa otra cosa que no sea el síntoma o el signo del paciente que le llevó a la consulta u otros síntomas que yo puedo preguntar que el paciente pudo habernos referido. Entonces, aquí es historia clínica y es el error que siempre hay. Cuando ustedes van a hacer sus prácticas, ustedes se dieron cuenta, el paciente ingresa con traídos familiares o con los bomberos, diabético, hipertenso, tratamiento. ¿Eso dónde va? ¿Aquí? No. Eso van a ser patológicos personales. ¿Y con quién vino, con quién no vino? No me interesa. No va a modificar que le haya traído bombero, que le haya traído la policía, no me interesa. Ahora, entonces, la enfermedad actual es simplemente el motivo, la descripción semiológica del motivo de consulta. No entra en el centro patológico, no entra ni siquiera si es varón de 76 años ni nada de eso. Entonces, lo que yo voy a escribir en la enfermedad actual es: paciente refiere cuadro de dolor precordial de tantos días de evolución, tantos días de evolución, y de esta parte, etcétera, etcétera. Se acompaña de, vamos a poner dificultad para respirar en reposo. Niega otros síntomas acompañantes, puede ser, pero también niega otros síntomas acompañantes, no es claro, porque yo no sé qué síntomas acompañantes yo le pregunté, porque yo puedo haber reportado dolor de torácico, dolor de estómago, vómitos, y eso no es un síntoma acompañante importante para un dolor precordial. Entonces, si yo, por ejemplo, creo de que es un infarto, tiene dolor precordial y tiene disnea, ¿qué más le van a preguntar? Pensando de que es un infarto. ¿Cuándo pasa? No, ya cerraste tu semiología de dolor y ya cerraste tu semiología de la disnea. Síntomas acompañantes o signos acompañantes para construir nuestro síndrome isquémico. ¿Qué es importante saber que es un infarto? Además del dolor y la disnea que yo consumo. Dolor precordial. ¿Cuáles pueden ser otras causas de dolor precordial? Otras causas de dolor precordial que no sea cardiopatía isquémica. Osteocondritis. Osteocondritis, puede ser. Aneurisma. Disección sería, la misma es crónico. Disección, sí, puede ser. ¿Qué más le van a, qué puede ser otro? Que ustedes tienen que descartar. Porque ustedes tienen que niega, motivo consultador precordial, línea, después niega su floración. Niega, por ejemplo, vamos a hablar más fácil. Gastroenteritis aguda, el paciente requiere náuseas y deposiciones y vómitos y deposición. ¿Qué es importante? Niega fiebre. Porque si niega otros síntomas acompañantes, yo no describo qué síntomas pregunte.
Después tenemos antecedentes familiares, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos personales, antecedentes familiares. Después o hábitos tóxicos también se puede poner, o hábitos familiares. Hay muchas patologías que son familiares y que tienen mayor peso que el paciente tenga antecedentes familiares. Si un paciente tiene su madre o padre diabético, probablemente tiene más probabilidad que el resto de tener diabetes, igual si tiene artritis reumatoide o otras enfermedades. Patológicos personales, el paciente que evidentemente ya tuvo un infarto anterior tiene más riesgo de tener infarto. Si es hipertenso, tiene más riesgo de hacer un infarto. Antecedentes no patológicos o hábitos tóxicos, dependiendo hábitos. Entonces, hay el paciente que fuma, el que come una dieta hipergrasa o hipersódica, va a tener mayor riesgo, etcétera. Todo eso van a poner. Y ahí tenemos el examen físico, puede incluir cianosis. Todas estas son manifestaciones clínicas o signos clínicos de todo lo que es simplemente una cardiopatía. Cianosis, glúteo celular, separación colateral, telangiectasia, todo esto son datos de cúbitos preferenciales. Esto es importantísimo en cardiología. ¿Cuál es el de cúbito preferencial? ¿Qué es de cúbito preferencial? Al acostarse o a un decúbito. Al acostarse, como es, por ejemplo, el decúbito preferencial quiere decir que el paciente se siente mejor al acostarse. ¿Cómo se siente mejor? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca el paciente se siente mejor sentado o sentado más que acostado. El paciente se ahoga cuando se acuesta. Entonces, eso ustedes tienen que saber mirar. Cuando el paciente viene, señor, ¿me puedo acostar? No, yo no me puedo acostar. Usted ya no se va a acostar ni nunca. La enfermedad quiere que se acueste y el paciente está sentado. Acostate, está. Entonces, usted tiene que saber mirar también los decúbitos preferenciales. Y también en la inspección física, la postura, las facies. Hay muchas facies que son determinantes para la cardiopatía, etc. Bueno, ahora lo más importante, voy a ver la parte de la auscultación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos déficit? La parte cardiológica, la parte de la auscultación. La auscultación, ¿cómo tenemos que hacer la auscultación? ¿Cómo se hace una auscultación? Que no sea de menudo. Me imagino que ustedes ya saben. ¿Cómo ustedes hacen una auscultación cardíaca? Con los focos. ¿Cuántos focos hay? 5. Y ustedes examinan todos los focos. O hacen un examen tipo cirujano acá en el medio y late o no late. El examen físico, la auscultación cardíaca tiene que ser de los 5. Todos ustedes deben hacer en todos los focos y identificar hacer todos los focos. Tenemos los focos aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricúspide y mitral. Todo esto tienen que hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que tienen solamente repercusión en un foco. Vamos a suponer, hay soplos, vamos a ver qué es lo que son los soplos y todas esas cosas. Lo que nosotros escuchamos acá en la auscultación cardíaca, ¿qué son? ¿Qué escuchamos en la auscultación cardíaca? Normal. Cuando yo, por ejemplo, le quiero auscultar a alguno de ustedes, ¿qué es lo que yo busco? Los ruidos cardíacos. ¿Cuáles son los ruidos cardíacos? R1 y R2. ¿Qué más se ausculta? ¿Qué más se ausculta? Esto no son lo normal, lo fisiológico es que nosotros escuchemos el R1, ese es el sonido 1, el siguiente, el R2. Pero ustedes también deben escuchar los silencios. La auscultación tiene 4, la auscultación fisiológica normal, un paciente sano, tiene 4 componentes. El R1, S1, el silencio sistólico, el R2 y el silencio diastólico. Lo
saber se não é ruído patológico. ¿Y cómo se llama ese ruido patológico en el silencio? Soplo. Cualquier ruido que ustedes escuchen en el silencio se llama soplo. Entonces, por eso ustedes deben saber escuchar el silencio. Si ese silencio es invadido por un ruido, se llama soplo. Si ese ruido está en el silencio sistólico, se llama soplo sistólico. Si este ruido está en el silencio diastólico, se llama soplo diastólico. Entonces, ustedes deben practicar a juntar ya los cuatro y acá. Si yo tengo un termo áurtico, si yo tengo un ruido en el silencio sistólico, cuando oculto aquí, ese soplo se llama soplo sistólico en foco aórtico. Implica una valvulopatía, una estenosis aórtica. Entonces, cada foco puede tener un soplo sistólico y un soplo diastólico. Si el soplo es sistólico, aquí después, se llama estenosis aórtica. Si el soplo diastólico se llama insuficiencia aórtica. Cada patología va a tener diferentes, cada foco yo puedo tener un soplo solamente aquí, puedo tener no tener soplo aquí, o si no puedo tener un soplo en puedo tener soplo en dos focos, o puedo tener soplos multifocales. ¿Cuáles son las causas de soplos multifocales? Medicina interna 1. Causa de soplos multifocales. La taquicardia es un soplo funcional, o sea, un soplo inocente, solamente cuando tiene taquicardia y soplo sistólico. Porque ustedes deben saber que hay soplos funcionales y soplos patológicos. Bueno, entonces van a tener que ver acá la fundación cardíaca, R1, R2 silencio, y ustedes van a tener que practicar para la semana que viene, van a hablar de los poblados. Y después tenemos las diferentes situaciones. Yo puedo tener en la aplicación dos situaciones. Otra vez, que este R1 esté desdoblado o este R2 esté desdoblado. ¿A qué se debe el R1? ¿Qué es lo que produce el R1? ¿Qué válvulas? Auriculoventricular. Y la otra, las sigmoides. Entonces tienen dos componentes, tanto el R1 como el R2 el R1 tiene las auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y la otra pulmonar y aórtica. Es decir, que tiene dos componentes. El desdoblamiento quiere decir que cuando escucho yo desdoblamiento, esto se abre. Es decir, que yo escucho su componente tricúspide y su componente mitral. Es el desdoblamiento. Igual, este desdoblamiento del R2 puede ser inclusive con la inspiración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy escuchando tanto su componente aórtico y su componente pulmonar. Ahora, yo puedo tener otra situación y yo estoy escuchando un R3 y un R4, que es diferente, de desdoblamiento. Esto es R3 y R4. ¿A qué se debe? A la misma cosa, pero con respecto a las cámaras. Acá el R3 y el R4 se escuchan en los silencios, también diastólico, pero es un latido más. Esto se debe a que las cámaras están latiendo de manera desorganizada. Entonces genera por cada componente. Si yo tengo cuatro cámaras. Entonces ahí quiere decir que todo el corazón está latiendo de manera desorganizada, por eso yo escucho los cuatro componentes. Entonces, ahí quiere decir que hay un ruido agregado. Acá no hay un ruido agregado, un ruido desdoblado en sus componentes normales. Esto es un ruido agregado porque no debe haber R3 ni R4. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿en qué situaciones se presentan R3 y R4? Ustedes escucharon ya o leyeron ritmo galope. ¿Qué es ritmo galope? Ritmo galope, ustedes ven todos los días la historia clínica no saben qué es ritmo galope. Ritmo galope es esto, cuando hay 3 o 4. Entonces el ritmo galope quiere decir que el paciente sin ritmo galope está mal.
respecto a los soplos. Los soplos son ruidos patológicos que escuchamos en los silencios fisiológicos. Como dijimos, debe haber R1, no sé si ustedes van a ver ahí, chicas. R2. Este es el silencio sistólico. Voy a poner acá que este R2. Este va a ser silencio sistólico y este va a ser el silencio diastólico. Bueno, los soplos son los ruidos que nosotros vamos a escuchar aquí. Dijimos que si este ruido está en el silencio sistólico se llama soplo sistólico y soplo diastólico. Ahora, ¿por qué se debe el soplo? ¿Cuáles son las patologías que producen? Dice, soplo, una percepción auditiva de los flujos sanguíneos, del flujo sanguíneo turbulento. Se debe ver si es sistólico o diastólico. El soplo es sistólico o diastólico. La localización, soplo sistólico del foco aórtico. La irradiación, porque los soplos también se irradian. La intensidad, que sería relativo, bueno, puede ser 3, pero puede ser 4, y si se modifica. Entonces, ahí es importante que ustedes identifiquen por qué se produce eso. Todos los soplos implican valvulopatía. Si los ruidos se deben al el R1 y el R2 se deben a las válvulas, los silencios también se deben a las válvulas, porque se cierran las válvulas, entra sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen que saber, todo lo que es soplo implica valvulopatía, generalmente. Entonces, un hallazgo característico, y ahí tenemos los diferentes tipos de soplo. Acá yo les voy a explicar por qué se usa. Nosotros podemos tener diferentes tipos de soplo, no hace falta que ustedes sepan, o sea, tienen que saber, pero no hace falta que ustedes identifiquen en el sentido de que hay soplos, por ejemplo, que son al inicio de la sístole, al final de la sístole, hay soplos continuos que implican tanto la sístole como la diástole. Pero se dan cuenta que hay soplos que están mesodiastólicos, que es de la mitad de la diástole, proto al inicio y tele al final. Entonces todo eso se usa la misma cosa. Entonces protosistólico, telesistólico, etcétera, etcétera. Todo es proto al inicio, tele al final y meso al final. Entonces todas estas patologías, o sea, todos estos soplos implican una patología. No, evidentemente nosotros, yo no identifico cuál es. Yo identifico si es sistólico, diastólico, diafónico, pero no sé si es proto, tele, no importa. Sobreviví con eso, pero ustedes deben saber que existe y qué significa. No van a aplicar en la vida porque no sé si van a hacer cardiólogos, si van a hacer cardiólogos, pero si no van a hacer cardiólogos tienen que saber por lo menos de que existe. Ahora, voy a explicar por qué se debe un soplo. Antes de cerrar esto, frémito. El frémito es la palpación de un soplo. El frémito lo voy a palpar y voy a sentir el soplo. Entonces, la palpación el frémito es la palpación de un soplo generalmente tiene que ser fuerte. ¿Puedes apagar esto, por favor? ¿Un proyector? Sí. ¿Así? Gracias. Ustedes tienen acá los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos. ¿A qué se debe un soplo? La fisiopatología del soplo que deben identificar. Yo les dije que son valvulopatías. Bueno, vamos a suponer que esta es una válvula, yo que tengo una válvula. Tenemos acá el ventrículo, vamos a poner el izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esta válvula, ¿cómo se va a llamar? La válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama? Válvula mitral izquierda, mitral. Bueno, entonces, lo que ocurre fisiológicamente es, primero, tiene que llegar la sangre. ¿De dónde llega la sangre?
Entonces, un soplo es, ¿qué pasa aquí? Cuando esta cámara se llena, la aurícula izquierda se llena, ¿qué pasa? Esa presión que está dentro de esa aurícula hace que se abran las válvulas. Hace que esa sangre que llegó aquí aumente la presión intracavitaria, se llama, y hace que se abra esta válvula y se lleve la sangre aquí. Igual, al aumentar la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo, abre la válvula aórtica y sale. Entonces, aquí abrió la válvula mitral. Después, cuando esta presión baja, nuevamente la válvula mitral se cierra. Fisiología. Entonces, esto se tiene que cerrar. Si vamos a ver, las válvulas se acuerdan que tienen dos válvulas, dependiendo de qué tipo de válvula. Tienen las válvulas, vamos a hacer aquí, que estas son las que se abren. Después se cierran cuando tienen que cerrarse. ¿Qué pasa si no se cierra? Vamos a suponer que estas valvas, que son estos los bordes de las valvas, tienen que unirse aquí, cuando la válvula está cerrada. ¿Qué va a pasar si en vez de tener este cierre hermético, tengo un cierre que no es, en donde no se abre un reflujo? ¿A dónde va a ir la sangre? La sangre nuevamente llegó acá, pero este no se cerró bien y va a volver acá. Eso se llama reflujo. Entonces, tenemos una válvula que se abre correctamente, pero no se cierra correctamente. Eso va a provocar una salida de sangre nuevamente a la cámara de donde vino. O sea, un reflujo se llama. Reflujo quiere decir retroceder el flujo. Entonces, esto es lo que va a producir el soplo. Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando se cerró la válvula ya hay un silencio. Se está llenando esto, pero ¿qué pasa? No va a haber un silencio porque aquí esta sangre que va a pasar por esta cavidad más pequeña, que va a pasar por todo esto, la sangre va a refluir por este espacio pequeñito. Esta sangre va a irse, entró por todo esto, porque se abrió bien la válvula, pero va a volver a salir por un espacio pequeño. Se va a fugar, se va a escapar. ¿Y esto qué va a generar? Una turbulencia, porque va a pasar una pequeña cantidad de sangre, va a generar una turbulencia de una cavidad mayor a un pico o a un espacio menor y nuevamente a otra cavidad menor. Si yo dibujo esto va a ser así. La sangre viene aquí, básicamente va a ser así. Va a tener acá la sangre, va a volver otra vez como un pico, una estrechez, a otra cavidad. Esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, este es, digamos, la otra. ¿Qué va a generar eso? Turbulencia de una cavidad mayor a un pico o una cavidad mayor. Entonces eso va a generar la turbulencia de la sangre, porque va a aumentar su presión al pasar por este espacio más pequeño, y eso es lo que va a generar el soplo. Por eso los soplos son los silencios. Acá debe haber silencio porque se están llenando las cámaras, pero en ese silencio aparece la turbulencia de esta sangre. Entonces eso es lo que genera el soplo. Entonces los soplos son, en este caso, un soplo de reflujo de insuficiencia. Esta válvula que se llama insuficiencia valvular. ¿Cuál es la función de una válvula? Abrirse y cerrarse. Eso es lo que hace. Si una función no está adecuada, cuando hablamos de insuficiencia quiere decir que no hace bien su trabajo. Acá, ¿cuál es el problema? No se cierra bien. Entonces, eso se llama insuficiencia valvular. Soplo de insuficiencia valvular. Entonces, ese cierre parcial provoca un reflujo, y este reflujo es lo que va a generar un soplo. Ahora, en la estenosis hay otra patología que se llama estenosis. La estenosis quiere decir que en vez de abrirse todo, es lo opuesto. En vez de abrirse las válvulas, que son así, en vez de abrirse todas estas válvulas para que puedan
que pasar 1 litro de sangre por 20 centímetros, eso es lo normal, o sea, después paso. Ahora, si yo tengo 1 litro de sangre, tengo que pasar por una estrechez de 10 centímetros, ¿qué va a pasar acá? Va a generar turbulencia también, por la presión que va a generar acá en una cavidad, hace lo opuesto a eso. Entonces, también va a generar una presión. Es más, si ustedes, yo les digo a ustedes, salgan todos juntos por esa puerta, van a generar tumulto, turbulencia. Y si tienen una puerta más grande, van a entrar sin problema y salir sin problema. Entonces, lo mismo, esta es una estrechez mitral, sería, porque estamos hablando de la válvula mitral, y el otro es una insuficiencia mitral. Entonces, siempre el soplo va a ser por turbulencia, por la turbulencia de la sangre de una cavidad a otra. Entonces, la fisiopatología, ¿por qué se producen los soplos? Por la turbulencia que ejerce la sangre y eso en los silencios. Entonces, el soplo siempre es turbulencia de sangre, no hace otra cosa. Y los ruidos van a ser valvulares. Entonces, y siempre los silencios, los soplos van a ser en los silencios. Porque acá ya esta actividad de la válvula debería ser nula. Pero acá como no está funcionando, sigue actuando, digamos, por eso genera. Entonces, todos los soplos son por turbulencia. Dependiendo de qué cámara estamos hablando y de qué foco van a ser sistólicos, diastólicos, aórticos, mitral, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes deben saber es lo que produce ese ruido es la sangre que va volviendo a una cavidad. Y esa sangre provoca un ruido generado